Podemos ver ahora que mientras que el neoliberalismo es necesariamente una versión del realismo capitalista, el realismo capitalista puede no ser neoliberal. En aras de salvarse, el capitalismo podría reinventarse a un modelo de democracia social o a un autoritarismo. Desde la industrialización, una sombra subyuga a la humanidad. El capitalismo, durante este periodo histórico, se apoderó de la economía, las formas de producción, las tecnologías y obligó a las personas a convertirse en mano de obra sujeta a la explotación, la rentabilidad económica y la explotación en el corto plazo para así enriquecerse y obtener el máximo de beneficio posible. Esta sombra capitalista se ha ido adaptando y reconfigurando, devorándolo todo, incluso a sí mismo. El capitalismo caníbal es capaz de autodestruirse y transformarse sin alterar sus propias lógicas. Lo único que importa es el capital y la rentabilidad económica. Nos encontramos ahora en un punto de inflexión. El capitalismo neoliberal y neoconservador se enfrenta al capitalismo de magnates y grandes empresas tecnológicas. Cada vez nos acercamos más a escenarios distópicos del cyberpunk, donde, como dice el filósofo Esteban Gerardo, el viejo Estado es reemplazado por las megacorporaciones que lo dominan todo entre bastidores. Las empresas ya no solo son entidades comerciales, sino que se transforman en monopolios de los flujos de información y de los medios de comunicación. Nos aproximamos a un futuro pesimista y oscuro donde el capital y la información, un cierto capitalismo de conocimiento, según lo mencionado por el sociólogo Kristen Kruger, impide la felicidad tanto individual como colectiva, o donde esta felicidad está restringida única y exclusivamente a los grupos de poder que están en rendimiento y beneficio económico de la ciencia y la tecnología. Mientras el capitalismo caníbal sigue su proceso de transformación de un cierto tecnocapitalismo a un cibercapitalismo, nos preguntamos, ¿es inevitable esta transmutación del tecnocapitalismo al cibercapitalismo? ¿Quedarán todas las empresas tecnológicas al servicio de la derecha y la extrema derecha invirtiendo millones en campañas políticas? ¿Hay posibilidades reales de enfrentar al capitalismo? ¿Qué podemos hacer más allá de la crítica? ¿Por qué tenemos miedo a la revolución? Muy buenas, esto es Hilarge Caos Podcast y hoy hablaremos de cibercapitalismo, anarquismo y revolución. Hemos empezado este vídeo con una cita de Mark Fisher extraída de su libro El realismo capitalista, donde este crítico cultural lo que nos intenta hacer reflexionar o entender es cómo el realismo capitalista, que hoy se basa en premisas neoliberales, no tiene por qué continuar siendo siempre neoliberal, o no única y exclusivamente neoliberal. A lo que nos estamos enfrentando a día de hoy es saber cómo este capitalismo o esta suerte de tecnocapitalismo que está manejando el realismo capitalista puede transformarse en un cibercapitalismo donde las grandes empresas y megacorporaciones tecnológicas están subyugando el Estado a sus propios intereses. Ayer Álvaro de Sociología Inquieta, canal que os invito a visitar porque trabaja muy bien las temáticas sobre divulgación dentro del ámbito de la sociología, me pasó una noticia donde esta transmutación de un tecnocapitalismo neoliberal se está llevando a cabo en Estados Unidos a través de la financiación de partidos políticos por parte de grandes empresas tecnológicas. Es el caso de Peter Thiel o Elon Musk, que están invirtiendo millones y millones en las campañas políticas de derecha y extrema derecha como pueden ser las de Donald Trump. Es más, Peter Thiel afirma que estos magnates tecnológicos deben erguirse como señores feudales del mundo tecnológico o convertirse en representantes de los gobiernos. Esto es un gran problema, ya que está invirtiendo las lógicas en las cuales el mundo se está manejando en la actualidad. Es decir, antes el Estado garantizaba, entre comillas siempre, que las grandes empresas estuvieran sometidas a los intereses del Estado. Pero a día de hoy lo que estamos viendo es un juego a la inversa. Estamos viendo como estas grandes corporaciones y estos magnates multimillonarios están invirtiendo en partidos políticos que van a financiar los intereses de estas empresas. Y esta situación pone a la sociedad frente a un escenario completamente distópico muy propio de las películas cyberpunk. Esta ciencia ficción, que ya no es tanto ciencia ficción, sino muy real, lo que muestra es cómo estas megacorporaciones lo que pueden hacer es convertirse en organismos supranacionales con un poder absoluto donde el Estado no tenga nada que hacer. Y aquí vemos como el realismo capitalista lo que está cambiando es el neoliberalismo y el neoconservadurismo por la tecnología, la ciencia, la cibernética y los neoreaccionarios. Y esto no es porque el realismo capitalista quiera hacerlo, sino porque la humanidad a día de hoy se maneja con unas lógicas provenientes de la ciencia y de la tecnología.
El gran problema es que estos grandes magnates se mueven también por intereses neoliberales e individualistas de rentabilidad económica y de explotación en el corto plazo. Por lo tanto, todos aquellos partidos políticos que sí que aboguen por estas políticas neoliberales van a hacer que el realismo capitalista devenga en un cibercapitalismo donde las grandes empresas y magnates van a subyugarlo todo a sus lógicas de explotación tecnológica y solucionismo tecnológico. Y esto también supone otro problema, porque si estas grandes compañías, que sobre todo son compañías tecnológicas de comunicación e información, acaban dominando el ámbito de la política, todas las redes de información van a quedar también subyugadas a los intereses de estas empresas. Y esto también supone un giro en las lógicas que estamos acostumbrados. Actualmente era el Estado quien pagaba a las empresas para que dieran información que favoreciera ciertos intereses políticos. Ahora será al contrario, serán las empresas quienes financien a partidos políticos de tal manera que sean los intereses de las empresas las que prevalezcan sobre los intereses de la población. Lo que podríamos sacar de todo esto, si pecamos de una cierta ingenuidad, es que el Estado hasta ahora lo que hacía, o los partidos políticos lo que hacían, era preocuparse por la población, hacer que las grandes empresas multinacionales o las grandes empresas tecnológicas no acabaran imponiendo sus ideas a la población. Pero vemos que ahora está pasando completamente al contrario. Vamos a ver cómo la política, en vez de ayudar a la población, se va a dedicar a ayudar a grandes magnates tecnológicos. Y esto nuevamente nos pone frente a una situación y una gran pregunta. ¿Estamos condenados a vivir en estos imaginarios distópicos del cyberpunk, donde el Estado ha quedado subyugado a las lógicas mercantiles de las grandes empresas tecnológicas? Una de las películas que pienso que remarca muy bien esta transmutación del tecnocapitalismo a un cibercapitalismo es la película que Netflix estrenó de Don't Look Up o No mires arriba. En esta película, bajo mi punto de vista, lo que vemos es la ridiculización del Estado y sus dirigentes, que lo único que hacen es preocuparse por la recaptación de votos, es decir, siguen bajo la misma lógica de obtener poder y mantenerse en el poder a costa de los votos de la población. En la película lo que podemos ver es cómo el Estado se ve incapaz de afrontar una crisis global como puede ser la llegada de un meteorito a la Tierra. Para solucionar esta situación llega un magnate de una gran empresa tecnológica que representa muy bien el estilo Steve Jobs, quien desde su ceguera tecnológica y su solucionismo tecnológico lo que busca es convencer al Estado para que apoye la idea de esa gran empresa. Y oh casualidad, la idea de esa empresa es hacer minería en el meteorito, es decir, quiere poner en riesgo a población mundial única y exclusivamente para poder poner a prueba su tecnología y argumentar que él tiene el poder suficiente como para solucionar ese problema a través de implementar tecnología en el meteorito, poder extraer minerales de ese meteorito y así acabar con el problema al cual la humanidad se va a enfrentar. Es decir, desde su mirada tecnocéntrica, lo único que ve es el potencial tecnológico para salvar a la humanidad, entre comillas, a través de la explotación y extracción de recursos de un meteorito. Por otro lado, los otros dos protagonistas, que son un científico y una científica, advierten sobre los peligros de esa decisión tecnológica. Apuestan por intentar desviar el meteorito, antes que intentar ir al meteorito y extraer ciertos minerales. Y aquí es donde vemos la lógica que estábamos intentando argumentar anteriormente. Los políticos, en vez de fiarse de las personas que realmente tienen un conocimiento científico y pueden ayudar a la humanidad a mejorar o incluso evitar ciertas catástrofes naturales, apuestan por empresas que a través de su solucionismo tecnológico van a hacer más daño a la humanidad. Y aquí vemos cómo la empresa es quien intenta convencer a los políticos para que les den su apoyo. Obviamente estamos viendo la misma lógica. Una empresa multinacional va a intentar dar apoyo a aquellos partidos políticos que apuesten por sus ideas. En la película, el Estado, el gobierno y los dirigentes políticos, mostrados desde esta ridiculización, lo que hacen es dejarse convencer por las propuestas y las soluciones de los grandes magnates tecnológicos. Hacer esta lógica lo que va a hacer es seguir manteniéndolos en el poder, pero no para ayudar a la humanidad, sino porque hay unos ciertos beneficios e intereses que esas empresas tecnológicas tienen en estos partidos políticos. Seguramente en la película, si los gobernantes y dirigentes políticos hubieran hecho más caso a los científicos que estaban alertando constantemente de los peligros de ese meteorito, no se hubieran dejado llevar por las ideas de promesas tecnológicas que los grandes magnates de las grandes corporaciones les estaban inculcando. Y aquí es donde vemos este traspaso de un capitalismo neoliberal donde supuestamente pueden controlar a la empresa
a un cibercapitalismo donde es la empresa quien va a controlar el gobierno y las decisiones. Y es más, como van a ser quienes controlen las redes de información, en la misma película se ve cómo toda la batalla cultural desde las teorías de la conspiración hacen que, aun viendo el peligro, cómo viene, es decir, cómo el meteorito está cayendo, los partidos políticos van a inventar y dejarse llevar por noticias falsas donde van a priorizar los intereses de estas empresas frente a la realidad y la crisis social que se está viviendo. Y todo esto lo que acaba mostrando es cómo el Estado queda anulado, cómo los dirigentes políticos se van a convertir en marionetas de las grandes empresas tecnológicas, y frente a esto solo queda una solución, que es pasar a la revolución, es decir, dejarnos y olvidarnos de luchar contra el Estado para empezar a plantarle cara a las grandes megacorporaciones que son las que están manejando el poder a día de hoy. Solidaridad y ayuda mutua, autogestión sin la explotación de otras personas, colectivos o recursos naturales o otros seres vivos, y del potencial liberador de las tecnologías. Todo esto son principios que desde el anarquismo pueden utilizarse para contraponerse y enfrentar abiertamente al realismo capitalista o a este cibercapitalismo manejado por los grandes magnates tecnológicos. El poder tecnocientífico fuera de este solucionismo tecnológico puede mostrarnos abiertamente el camino hacia el poscapitalismo, es decir, podemos coger todos estos principios y valores anarquistas para demandar y construir una sociedad desde unos principios donde la tecnología no esté subyugada a los intereses de las grandes megacorporaciones tecnológicas. De momento entendemos que el mundo y el tecnocapitalismo y su futura versión cibercapitalista se están moviendo desde la individualidad, desde el individualismo, desde la explotación en el corto plazo, desde la rentabilidad económica, desde la subyugación de la ciencia y la tecnología a los intereses mercantiles de las grandes corporaciones. En este sentido, el individualismo es usado por estas megacorporaciones para seguir vendiendo los productos y servicios bajo la falsa etiqueta de que están personalizados cuando quieren decir individualizados. Las megacorporaciones competirán entre ellas para ver qué partidos políticos pueden financiar y cuáles de esos partidos son más afines a las ideas y los intereses de las megacorporaciones. Y es más, todo lo que pueda ser explotado tecnológicamente a mano de estas corporaciones pasará por encima de cualquier derecho individual o colectivo, o incluso por el bien de la humanidad y el propio planeta. Como colectivo humano debemos decidir en qué sistema social debemos vivir. Hace mucho tiempo nos equivocamos y delegamos el poder en el Estado, quien se olvidó del pueblo para seguir manteniéndose en el poder y seguir manteniendo el statu quo y los privilegios que nosotros mismos le hemos otorgado. Por suerte, el Estado moderno y sus lógicas están muriendo, cosa que a los anarquistas nos alegra mucho, pero el gran problema es que este Estado que se está disolviendo y está cayendo está dando paso a este supraorganismo o supraentidad nacional llamada megacorporaciones con poder absoluto, y este es el gran problema al cual nos tenemos que enfrentar a día de hoy. Es frente a estas grandes megacorporaciones tecnológicas manejadas desde el cibercapitalismo y el realismo capitalista las que deben ser combatidas y enfrentadas. Y como hemos dicho, lo único que nos queda es la revolución y convencernos de que tenemos que autogestionarnos, autodominarnos, en el sentido de que tenemos que tener la suficiente fuerza y el suficientemente potencial para poder demandar y construir ese sistema social que ponga la ciencia y la tecnología al servicio y los intereses de la vida. Las ciencias y las tecnologías que tenemos a nuestra disposición realmente pueden ayudarnos a mejorar nuestra propia sobrevivencia y la de todo el planeta. A día de hoy podemos generar carne sin la necesidad de matar animales, podemos liberarnos de trabajos monótonos, aburridos, repetitivos, incluso que atenten contra la dignidad de las personas y de la vida a través de la automatización de muchos trabajos. Gracias a drones podemos reforestar bosques, podemos recuperar acuíferos e incluso podemos mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la edición genética, siempre y cuando ésta no esté usada desde los intereses recreativos y lúdicos de las empresas que puedan llegar a generar toda esta tecnología. Uno de los grandes intereses que tenemos como sociedad es liberar al cognitariado de la precarización en la cual está. Todo un nuevo marco cognitivo puede nacer si esta nueva clase trabajadora del intelecto o del conocimiento queda liberada y queda por fin desprecarizada.
Pero no únicamente es el cognitariado quien debe ser liberado, sino que los grandes desarrolladores de tecnologías y softwares también deben de estar libres de la subyugación de las megacorporaciones, y ellos han de ser también responsables de saber para quién están trabajando y sobre todo qué tecnologías están desarrollando y para qué se están desarrollando esas tecnologías. Un cognitariado y unos trabajadores y trabajadoras de software y de tecnologías liberados de este realismo capitalista pueden empezar a orientar el saber, el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico más allá de las lógicas de las megacorporaciones, de los estados y del realismo capitalista y del cibercapitalismo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué tenemos miedo a esta revolución? ¿O por qué tenemos miedo a la revolución? Quizás sea el miedo a la violencia, pero toda revolución cultural a gran escala, todo cambio sistémico lleva intrínseca esta violencia. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿tenemos más miedo a la violencia y a la revolución que a la violencia que el Estado y las megacorporaciones pueden ejercer, tanto de manera física como simbólica, frente a la población? Como anarquistas no caemos ni en el solucionismo tecnológico ni en la ceguera tecnológica. Somos conscientes de que la ciencia y la tecnología responden a las interacciones y las interdependencias que se producen entre la población y las instituciones. Y cuando todas estas ciencias y tecnologías no están puestas al servicio de la población, es cuando tenemos que levantarnos y demandar y decir que estas tecnologías no son útiles a día de hoy. También como anarquistas sabemos que las tecnologías son neutras axiológicamente, no tienen intrínseco ningún valor, no son conservadoras como tampoco son progresistas. Es el propio desarrollo humano, la propia cultura, la propia sociedad quien va a decidir hacia dónde se deben orientar estas ciencias y estas tecnologías. Si no nos responsabilizamos, si no reapropiamos todo este conocimiento, si no liberamos al cognitariado, si no ponemos a las personas desarrolladoras de software y tecnologías fuera de las lógicas del realismo capitalista, seguiremos pensando que las tecnologías y las ciencias única y exclusivamente son propiedad del capitalismo. Las tecnologías, como el conocimiento, deben ser libres del capitalismo, pero el realismo capitalista las sigue subyugando hasta las lógicas más extremas, donde al final las megacorporaciones van a ser quienes ostenten el poder, el monopolio de la fuerza, y únicamente corresponda a ellas la orientación de las ciencias y las tecnologías. Por lo tanto, no responsabilizamos a la tecnología, sino que responsabilizamos a las grandes empresas, a las personas que desarrollan software y a los intereses que hay detrás de todos estos grandes movimientos solucionistas tecnológicos. La responsabilidad es de las personas que manejan el mundo, no de las tecnologías. La revolución a la cual estamos abocados es de hacernos entender a estas empresas que las tecnologías no pueden estar sometidas al yugo del realismo capitalista, sino que deben responder a lógicas de solidaridad, ayuda mutua, autogestión, gobernanza unida, autodominio colectivo, ayuda mutua, bienestar de todo el planeta y sobre todo, da la igualdad. La revolución no debe darnos miedo, al contrario, el momento actual se presenta idóneo para empezar a levantar la voz y demandar que estas empresas no pueden utilizar la tecnología y la ciencia a su servicio. El capitalismo caníbal, mientras que sigue transformándose y permitiendo esta transformación del tecnocapitalismo al cibercapitalismo, está haciendo que nos quedemos relegados y olvidados frente al mundo y el poder tecnológico. El gran problema, o la gran ventaja, es que ninguna institución podrá salvarnos. Es la propia humanidad quien, en un ejercicio de conciencia colectiva, deba reapropiar, reorganizar y reorientar toda la ciencia y toda la tecnología hacia su potencial liberador. Solo el autodominio colectivo podrá salvarnos del realismo capitalista y del cibercapitalismo.